Buenos días, hermanos. Los saludo nuevamente, esperando que se encuentren bien el día de hoy, que estén bien ustedes y sus familias. Vamos a iniciar con unos temas basados en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 1, y voy a darle lectura del versículo 1 hasta el 14, aunque solamente vamos a ver una parte. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Comienza el apóstol Pablo, él escribe esta carta, él escribe a la iglesia de Éfeso en particular, pero también esta carta, como veremos más adelante, fue escrita para ser leída a muchas iglesias, no únicamente a la iglesia de Éfeso. Y Pablo comienza como generalmente inicia en las otras cartas. Dice, como habitualmente lo hace, Pablo, apóstol de Jesucristo. Se presenta como un apóstol, como un enviado de Jesucristo, como un mensajero, como un embajador de Cristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, pero este cargo, el ser enviado por Jesucristo, de Jesucristo, es por la voluntad de Dios. Dice por voluntad de Dios, y esto lo dice no por, o sea, está hablando de que es apóstol, de la autoridad que tiene, y el decir que es por la voluntad de Dios lo hace en un tono de admiración, de humildad. O sea, él es apóstol, él es un enviado, pero eso por la voluntad de Dios, porque Dios así lo quiso. Es una expresión de admiración, de sorpresa, de gratitud por lo que Dios hizo. Dios, al elegirlo, al enviarlo, al llamarlo como su enviado, como su apóstol. O sea, la razón de esto, insisto, no es orgullo, no es presunción, sino es todo lo contrario. Pablo, apóstol, un enviado. Incluso él dice que es el más pequeño de los apóstoles. Es el más pequeño, pero eso fue por voluntad de Dios. Dios lo eligió. Dice, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz es el saludo también habitual en sus cartas. La gracia, el regalo, la bondad de Dios y su paz. Una paz que no se encuentra, que el mundo no puede ofrecer. Y luego iniciamos en el versículo 3 o vamos al 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3, del 3 hasta el 14, es una sola oración gramatical, o sea, es una oración grandísima, pero está escrita de manera poética, es una poesía, es un himno,
es una alabanza. Pablo inicia su carta después del saludo de lo que acabamos de ver, comienza bendiciendo a Dios, alabando a Dios. Repito, es un himno de alabanza por las bendiciones de Dios. Y comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea Dios. Por cierto, la palabra bendito, este adjetivo, se usa en el Nuevo Testamento, se aplica exclusivamente a Dios. El bendito. En el Nuevo Testamento también su pueblo es bendecido y somos bendecidos, pero este adjetivo, así como es presentado, el bendito, solamente, repito, se aplica a Dios. En el Nuevo Testamento solo Dios es el bendito. Bendito sea el Dios y Padre. Lo vemos en las cartas de Pablo también este adjetivo, e incluso lo vemos en otro himno, en otro canto del Nuevo Testamento. También así con eso, Lucas 1:68, el canto de Zacarías dice: bendito el Señor Dios de Israel. Por cierto, este himno lleva ese título, el bendito. Bendito, dice Pablo, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El bendito nos bendijo con toda bendición espiritual. Repito, es un himno, es una alabanza, es adoración a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado, bendiciones espirituales. A veces tendemos a confundir las bendiciones materiales como espirituales, pero la Biblia habla, nos dice cuáles son, qué es una bendición espiritual. No que no hayan bendiciones materiales, si las hay. A manera de ejemplo puedo citar la lista de bendiciones en el Antiguo Testamento, bendiciones y maldiciones. En este caso hablamos de las bendiciones como la tierra, una buena tierra, animales que tuvieran muchas crías, que no murieran, etcétera. Hay bendición material, pero cuando hablamos de espiritual es algo específico, ¿sí? Y Pablo dice este himno, canta esta alabanza, subrayando y enseñando y hablando de las bendiciones espirituales. Entonces no confundamos bendición espiritual con material. Repito, y de hecho no se contradicen tampoco. No es un error hablar de ellas, porque hay materiales y espirituales, pero en este caso, repito, son espirituales. ¿Cuáles son? Dice, bueno, termina el versículo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, es una bendición donde su origen es el cielo, es espiritual, celestial. Comienza: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Una bendición espiritual es que Él nos escogió, nos entresacó. Él nos escogió, dice Pablo. Fuimos escogidos. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y va a decir que hay un propósito para esto, para que fuésemos santos. Ahora subrayo esto porque Dios nos escoge no porque somos santos, sino el hecho del propósito, o sea, para ser santos, implica que no lo somos, no somos santos, y Él nos elige no por lo que somos. De hecho somos pecadores, y resalta así la elección, la gracia de Dios. Su elección es un acto de gracia. Dios ya nos escogió, nosotros no lo merecíamos, pero Él nos elige, en su gracia nos escoge, insisto, para ser santos. Y esta elección fue desde la eternidad. Entonces eso habla también que Dios tiene un plan, que tiene un plan para nosotros desde la eternidad. Y no es el único lugar donde se habla de la elección, de que Dios elija a su pueblo. Y de hecho tampoco el Nuevo Testamento es el único libro que habla de la elección.
a lo largo del Antiguo Testamento viene resaltando que el pueblo de Dios es un pueblo elegido, que no todo Israel, no todos los israelitas son Israel, sino el Antiguo Testamento le va a hablar del remanente, de un grupo pequeño que es escogido, que es fiel. Y en el Nuevo Testamento, insisto, habla de la elección. Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. Romanos 11, 5 y 6 dice así, Pablo: así también aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Hablamos del pueblo judío, un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Resalto el primer versículo. Un remanente escogido por gracia. La gracia, recordemos, es un regalo inmerecido, favor de Dios, que no merecíamos. Y en esa gracia Él nos escoge, nos elige. De la multitud entre saca algunos, y ese es su pueblo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice de la siguiente manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice, damos gracias porque Dios los ha escogido desde el principio. Y regresando al texto, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que todo iniciara, que todo tuviera un comienzo, antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había escogido. Fue en la eternidad. Ahora sí, al propósito, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, por una razón, con un propósito, para que seamos santos, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Reitero, no éramos santos, éramos pecadores, pero nos escoge, pero nos llama, nos elige para ser santos, para ser apartados, para ser sin mancha. Y quiero resaltar aquí este punto. Recordemos que santo es aquello que es apartado, aquello que es distinto. Y Pablo dice que Dios nos escogió en su gracia desde la eternidad, pero para marcar una diferencia, para ser diferentes, para ser santos y sin mancha. Y la lucha de la iglesia el día de hoy es precisamente esa. O uno de los problemas de la iglesia actual es esa, que muchas veces no se distingue, no hay una diferencia entre el mundo y la iglesia. No se puede notar, no se puede ver. Esta diferencia tiene que ser en todas partes, en la escuela, en el hogar, cuando vamos a la tienda, en la situación que estamos viviendo cuando vamos a un hospital. En todas partes tenemos que marcar la diferencia. Se tiene que notar una distinción. La santidad es como un uniforme, el cual puede ser reconocido con facilidad. La Marina la podemos conocer, la Guardia Nacional, la Policía. Sabemos quiénes son por su uniforme, y el Hijo de Dios tiene que notarse claramente su uniforme. Vestidos del nuevo hombre, dice Pablo también. En todas partes. Además dice, santos y sin mancha delante de Él. Intachable. Esta palabra, la palabra que usa aquí Pablo para hablar para que fuésemos santos y sin mancha, es lenguaje de los sacrificios del Antiguo Testamento. Pablo está usando
la idea de ser intachables, insisto, es de las ofrendas para los holocaustos, para los sacrificios. Recordemos que cuando se ofrecía un holocausto, el oferante traía el animalito, el cordero, la oveja, pero antes de ofrecer, los sacerdotes lo inspeccionaban. Y la ley establecía que la ofrenda debía ser la mejor. Lo mejor, sencillamente, recordemos la historia de Caín y Abel. Lo mejor. La oveja debía ser sin tacha, sin defecto. No debía ser ciego, cojo, lastimado. Debía ser lo mejor. Y es la idea que tiene Pablo aquí. No se escogió, Dios no se eligió desde el principio, desde la eternidad, para ser santos y sin defecto, sin mancha, intachables. Y nuevamente insisto, esto debe ser en todas partes. O sea, en otras palabras, repito, la idea del término sin mancha es como la ofrenda, como el sacrificio. Entonces, tomando esa idea, nuestra vida y todo lo que hacemos es y debe ser una ofrenda a Dios. Todo lo que hacemos debe ser una ofrenda a Dios. Y eso debe realmente pegar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente. Que todo lo que hagamos es una ofrenda para Dios, una ofrenda grata, aceptable para Dios. O sea, en nuestro trabajo, incluso si hacemos deporte, en nuestra familia, o cuando estamos haciendo aquello que nos gusta, debemos pensar y ser conscientes de si eso es una ofrenda. ¿A qué me refiero con aquello que me gusta? Incluso la televisión, cuando estás en redes sociales, en internet, ¿eso es una ofrenda a Dios? ¿Es algo grato? Porque nuestra vida y todo lo que hacemos debe ser sin mancha, debe ser santo, apartado, diferente, distinto y intachable. Y recordemos, lo decía la semana pasada, mencionaba no, la Biblia nos llama no a un cristianismo mediocre, uno de que no puedo, soy vencido. Vuelvo a citar 2 de Pedro 1:3, que dice que todas las cosas que son para la vida y la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas. O sea, no hay pretexto, no hay razón para decir yo no puedo. Y el llamado es a ser santos, y recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Seguimos. Entonces nos escogió en amor, habiéndonos predestinado. En amor, habiéndonos predestinado. Este es un tema difícil y muy debatido, pero la Biblia, como lo acabamos de ver, lo enseña. Dice, nos eligió, y de hecho la elección lo viene subrayando, lo va a mencionar. La predestinación es básicamente un sinónimo de la elección, está diciendo lo mismo. En amor nos predestinó, nos escogió, nos eligió. Pero la predestinación también apunta más específicamente a que Dios ya tiene un destino para nosotros, ya el destino final está decidido por Dios. Y esto quizás choque, repito, es difícil, incluso es difícil entender esto, asimilarlo, pero eso dice la Biblia. Insisto, el destino final está decidido por Dios, está decidido ya por Dios. Y esto es, insisto, un acto de gracia. ¿Sí? También subrayo que no es injusto, porque cuando se habla de la predestinación se tacha esa doctrina como una doctrina injusta, e incluso y por lo tanto se acusa a Dios de injusto. Se habla de Dios como injusto, pero no hay injusticia aquí. Dios es justo.
En ningún momento y por ningún motivo Él es injusto. Y se habla o se dice que esta doctrina es injusta al decir que Dios elige, que Dios predestina a uno nada más. Al elegir, al separar los que no son elegidos, a ellos, en ellos se dice que hay injusticia, pero no hay injusticia. La Biblia afirma que todos han pecado y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea, en otras palabras, nadie merece nada. Bueno, sí merecemos, pero merecemos el castigo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. Eso sí lo merecemos. Nadie merece la gracia, el favor, la misericordia. Pero Dios en su bondad, en su gracia, elige, escoge a algunos. Y eso es una muestra de misericordia. Y para aquellos que no son elegidos, Dios muestra su justicia. Él es justo. En ningún momento, insisto, Dios es injusto. En unos marca justicia, muestra justicia, aplica justicia, y en otros misericordia. La misericordia no es injusticia. Es, insisto, un acto de gracia. Nos predestinó, dice Pablo, o sea, nos destinó ya al final para ser adoptados. Adoptados como hijos, para adopción como hijos. Y también en más de una parte del Nuevo Testamento nos habla de la adopción. Dios nos ha adoptado. Voy a leer únicamente Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8:15, que dice de la siguiente manera: pues no había recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que había recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Espíritu de adopción. Perdón, Dios en su gracia nos ha elegido para ser sus hijos, para tener el derecho de ser hijos de Dios. Antes estábamos ajenos a la promesa, a los pactos, dice la Biblia. Pero ahora somos adoptados. Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que creen en su nombre, repito, todos los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio el poder de ser hijos de Dios. Juan 1:12. A los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? La adopción, por cierto, también por lo tanto, es un acto judicial. Es un acto que Dios hace. Adoptar, significa optar por. Dios optó por nosotros. Dios nos escogió, Dios nos eligió para que pudiéramos ser de su familia, de su pueblo. Y todo esto, dice Pablo, es para su gloria. Es decir, esto es un himno, es una alabanza a Dios. Es un himno que se puede identificar fácilmente. Es un himno y lo podemos ubicar por las estrofas, por la expresión para alabanza de su gloria. Y en el versículo 6 termina así. Dice el 5, para finalizar: para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Y aquí termina la primera estrofa. Para alabanza de su gloria. Eso nos eligió, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó para su gloria, para su alabanza. Para él, de él, por él y para él son todas las cosas. Y así termina Pablo en esa primera estrofa. Quiero resaltar algunas cosas que mencioné.
El hecho de la elección, el hecho de la predestinación, podemos ver en esto que Dios tiene un plan perfecto, un plan eterno, y que usted y yo, que tú y yo, en su gracia, Dios nos escogió, Dios nos rescató, nos salvó, que vamos a ver después. Pero eso conlleva que la salvación y el hecho de que tú eres, y que somos hijos de Dios, no es casualidad. Y por lo tanto también eso asegura la salvación. Porque desde la eternidad Dios ya nos había elegido. O sea, no fue, insisto, algo que vio en nosotros. Por cierto, decía, nos eligió para ser santos, no porque ya lo éramos, sino para ser. O sea, no nos eligió en base a la santidad. Pero repito, la elección subraya la gracia de Dios, pero también el plan de Dios, y asegura lo que somos en Cristo, salvos desde la eternidad. Entramos en ese plan, en su gracia, en su bondad, en su amor. Pero reitero también, si ya somos hijos, vivamos como hijos de Dios, marcando realmente una diferencia en todas partes, ofreciendo todo lo que hacemos en nuestra vida para su gloria, para honrarlo, para que el mundo crea y conozca de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y siga estando con nosotros, con su iglesia. Amén.